Buenas noches, bienvenidos amigos, amigas a Dedos Fríos. Espérate porque me estoy quedando sordo con esto. Ahora repetimos la intro. Me estoy quedando sordo con esto. A ver, bueno, es que no me va a salir una intro bien a la primera nunca, tío. Pues bueno, vamos, ¿no? ¿Empezamos ya o qué? Bueno, nada, luego más cosas. Es que se me acumulan las cosas. Es una marca para luego editar. 1959. En un rincón remoto de los Urales, la cadena montañosa que separa Europa de Asia, 10 excursionistas soviéticos emprenden una expedición para hacer esquí de fondo. Solo uno de ellos vuelve con vida, porque se retira al principio de la expedición. ¿Fue realmente un accidente provocado por causas naturales? ¿O pasó algo más extraño? Hoy hablamos del caso del Paso Dyatlov, que lleva este nombre en honor al líder de esta expedición, y las teorías de lo que allí pudo pasar. Diez excursionistas de la Universidad Politécnica de los Urales deciden hacer un viaje para practicar esquí de fondo. El 23 de enero de 1959 se reúnen en Ekaterimburgo los 8 hombres y 2 mujeres. Su idea era hacer una expedición de esquí de fondo hasta el monte Otorten, a tan solo 10 kilómetros del inicio. Una travesía que iba a ser dura, pero, dado que eran esquiadores experimentados, aunque todos ellos más jóvenes de 30 años, iban a hacer con gusto. Tomaron un tren a la ciudad más cercana posible y después un camión que les acercó todavía más al punto de salida. Aunque estos excursionistas eran muy experimentados, la climatología de ese momento, finales de enero, indicaba que la ruta tenía una dificultad categoría 3. Esta es la dificultad más alta en esquí y travesía. Sin embargo, pues les pareció que era una buena idea tener un reto. Gracias a su diario de viaje y una cámara de fotos que estáis viendo, se pudo reconstruir los hechos de este extraño suceso. Los hechos de los que tenemos constancia oficial son los siguientes, ¿no? El 27 de enero es cuando se reúnen y empiezan la travesía. Solo un día después, Yuri Yudin, uno de los excursionistas, decide volverse porque estaba sufriendo de dolores de espalda que traía de una lesión anterior, no se había recuperado bien y decide, antes de seguir la travesía, volver el primer día, ¿no? Y desgraciadamente, Yuri Yudin es el único superviviente de este caso. El 31 de enero llegan a una zona donde empiezan las tierras altas, las zonas que hay que escalar, zonas pendientes, o sea, paredes verticales de roca, y deciden acampar ahí para prepararse para la escalada, ¿no? El 1 de febrero, al día siguiente, el grupo empieza, y es cuando acceden a esa zona angosta que a día de hoy conocemos como el Paso Dyatlov. Hay un fuerte temporal, es habitual en esa zona, pero se desorientan y en lugar de llegar de seguir el camino que tenían que seguir hasta el Otorten, llegan al Pico de la Muerte. Casualmente un pico con un nombre tan, pues, no sé si decir bien puesto o qué. El caso es que el Pico de la Muerte se le llama así porque unos años antes 9 cazadores habían perdido allí la vida también, se habían perdido y habían aparecido después muertos. Y casualmente también 9 excursionistas eran los que habían llegado allí. Deciden acampar y, bueno, reorientarse al día siguiente cuando pase el temporal en un campamento bien montado, dentro de las condiciones, en un campamento bien montado, campamento que se encontró casi un mes después por los equipos de rescate.
Lo que encontraron los equipos de rescate fue una cosa bastante rocambolesca. Las tiendas de campaña estaban cortadas, llenas de cortes desde dentro, hechos desde dentro. Al salir de cuando amainó el temporal y los equipos de rescate pudieron investigar mejor la zona, encontraron un rastro de huellas, no de huellas exactamente, porque claro, la nieve la había tapado, pero sí de hielo más duro por donde habían pasado, donde habían pisado estas personas, y se dieron cuenta que este rastro les llevaba a un bosque que había un poco ladera abajo. De camino, siguiendo ese recorrido, se encuentran 2 cadáveres. 2 cadáveres que pertenecían a 2 de los excursionistas. Extrañamente estaban descalzos y en ropa interior. Y además tenían en el torso y en los brazos y en los muslos laceraciones, tenían heridas como de haber intentado subirse a los árboles. De vuelta hacia el campamento, no siguiendo el mismo rastro, sino pues haciendo otro camino para controlar un poco más zona, se encuentran otros 3 cadáveres de otros 3 excursionistas. Estos también tenían lesiones superficiales y extrañamente estaban boca abajo en dirección hacia el campamento. Es decir, estaban volviendo hacia el campamento, no estaban saliendo del campamento. También estaban descalzos, aunque tenían más ropa que los otros 2 cadáveres que habían encontrado un poco antes. Para los 4 cadáveres restantes, la búsqueda se prolongó 2 meses más. Se les encontró en un barranco cercano, en una especie de garganta, con 9 metros de nieve tapándoles las cabezas, ¿no? Habían sido cubiertos por 4 metros de nieve. Entre estos 4 cadáveres, 2 de ellos no tenían ojos. Las cuencas de los ojos estaban vacías. Y uno de ellos, que era una mujer, una de las 2 mujeres que había en la expedición, no tenía lengua. Le habían arrancado la lengua. No es que tuviera la lengua cortada porque la hubiera mordido, sino que le habían arrancado completamente la lengua. Cuando se llevan los cuerpos a la civilización y realizan las autopsias, se encuentran con que los 5 primeros cadáveres que encuentran, descalzos por la nieve cerca del bosque, efectivamente tienen lesiones, tienen arañazos, todo indica a que han intentado subir a los árboles. Y se certifica que su muerte ha sido por hipotermia. Sin embargo, de los otros 4 que encuentran en esa zanja, además de que a 2 de ellos les falten los ojos y que a otra de ellas le falte la lengua, encuentran que hay traumatismos importantes, sobre todo en costillas y en la cabeza. Traumatismos que podrían haberles causado la muerte. Pero además se encuentra en ellos un rastro importante de radiactividad. Es que el caso es maravilloso para todas las teorías que queráis. Así que este caso se cierra oficialmente con digamos una conclusión oficial que dice así literalmente: fuerza desconocida e insuperable. Como prevención, para que no pasara nada similar, se cerró el paso que hoy conocemos como Paso Dyatlov, se cerró al público, a todo el mundo, durante 3 años. Todo esto pasó cuando todavía había régimen comunista, entonces estos archivos quedaron clasificados, hasta que, después de la caída del régimen comunista, se liberaron todos estos archivos y empezaron a atraer decenas de investigadores de todo el mundo, tanto de lo paranormal como simplemente investigadores de sucesos de este estilo, a ver qué podía haber pasado ahí. Y eso es un poco lo interesante. Ahora vienen las teorías. Las teorías. La teoría más, más apoyada o que más pruebas tiene para ser la correcta es que hubo una gran avalancha junto con una bajada de temperaturas inesperada, brutal. La temperatura pasó de menos 11 grados a menos 25. Esto queda más o menos constatado porque el equipo que llevaban, el equipo con el que montaron campamento y tal,
era un equipo bueno para, o sea, un equipo para hasta menos 15 grados, un equipo de montaña más o menos normal cuando vas a hacer pues, alpinismo, ¿no? Y vas a pasar noche. Y no tenían nada preparado para unas temperaturas por debajo de los 15, de los menos 15 grados. Entonces, las temperaturas que allí se registraron fue de menos 25. Eso, junto con una avalancha, probablemente les hizo salir de las tiendas buscando pues, el bosque para cobijarse. Y se explicaría la falta de ropa por ese fenómeno que se llama el desnudo paradójico, que es cuando empiezas a tener hipotermia, el cuerpo te da una falsa sensación de calor extremo. Cuando tienes mucho frío, el cuerpo, pues, como forma preventiva, te da la sensación, o sea, elimina la sensación de frío, y lo más normal, lo que le pasa a muchos montañistas, perdón, es que acaben quitándose la ropa pensando que han entrado en calor, cuando en realidad es justo lo contrario, ¿no? Lo que dicen es que si estás haciendo alpinismo y tienes mucho calor, no te quites la ropa porque es mentira, es que estás empezando a sentir hipotermia. Esa sería la teoría principal. Hay otra teoría que a mí me parecía loquísima, pero que resulta que sí que tiene bastante respaldo científico. Y es que en esa garganta, en ese paso Dyatlov, las corrientes de viento que van de un lado al otro de los Urales, porque es que, claro, es una cordillera altísima, justo cuando pasan por ahí, al zumbar en las paredes de roca desnuda, generan un sonido, un infrasonido, que, bueno, es perceptible por un equipo pues por eso, para grabar ese tipo de ondas. Recordad que el sonido pues también es como la luz, hay un espectro gigante, solo vemos una pequeña parte. Con los sonidos pasa lo mismo, solo escuchamos desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios en un oído sano. Hay gente que tiene un poquito más de extremo, perdón, de espectro por los extremos, y conforme avanzamos en edad nos quedamos más sordos de un montón de frecuencias. Entonces sí que se explica, sí que hay pues eso, un refuerzo científico de esta teoría, en que ese infrasonido podría llegar a provocar sensaciones como de pánico, ese tipo de cosas, ¿no? Como dolores de cabeza que no sabes de dónde vienen, zumbidos, y que eso podría provocar que no es que salieran despavoridos, sino que estando fuera de las tiendas de campaña intentando hacer algo, sufrieran esa movida, esa enfermedad instantánea por esos infrasonidos. Y al intentar regresar un poco desorientados, algunos de ellos se cayeron en esa grieta, otros pues quedaron con una hipotermia, claro, iban sin ropas porque tenían hipotermia y se la habían quitado, y al desmayarse de frío, porque la muerte por frío es bastante dulce, que te quedas dormidito y ya está, pues se quedaron fritos y se murieron, en fin. Y luego hay otra tercera teoría, que también la meto en este top de teorías bastante plausibles, y es que en las fotografías que volvieron, bueno, que se revelaron de las cámaras encontradas, en una de ellas hay dos luces en el cielo. En la última fotografía de la cámara hay dos luces extrañas en el cielo. Esta tercera teoría, plausible, dice que fueron militares. Los militares de una base por ahí medio secreta, ya sabéis, pues que, claro, Unión Soviética en los años 60. Esto podía ser, ¿no? Esto podía pasar. Los confundieron con presos fugados de unas instalaciones cercanas, y que como por ahí estaban haciendo pruebas con misiles pues secretos, claro, en aquel momento estaba el tema de la carrera espacial y todo este rollo, que los abatieron y ya está, y luego los tiraron ahí a una zanja o lo que sea. Eso podría explicar las luces en la fotografía, ¿vale? Las dos luces que se ven en la fotografía. Podría explicar la radiactividad en los cadáveres, pero de nuevo, en esta teoría hay cosas que no encajan, ¿no? Porque sí, las dos luces podían ser dos cohetes, ok, pero si estos militares los encontraron y los abatieron, o sea, no hay disparos en los cadáveres, no hay... O sea, lo que hay sí, en 4 de ellos hay golpes en las costillas y en la cabeza. Bueno, vale, pero los otros simplemente estaban muertos en el suelo, semidesnudos. ¿Por qué no se deshicieron de la cámara? No la vieron, no lo sé, es un poco raro. Además, esto tampoco explica el tema de los ojos y de la lengua. El tema de los ojos y la lengua, lo más lógico es pensar en animales, ¿no? En animales, en fauna, que lo primero que te comen los pájaros, sobre todo, son los ojos. Y pues no sé, un oso o lobos, pues la lengua, ¿no? Las partes blandas. Pero es que solo era eso lo que faltaba. Es que es un poco raro todo.
Luego están las teorías que nos gustan a nosotros. Por supuesto, hay teorías que hablan del Yeti, que hablan de que encontraron un Yeti. Y teorías de ovnis, claro. Tenemos radiactividad. Ya sabéis que en los casos ovni, allá donde se posa un ovni, suele haber una zona quemada por radiación, no quemada por fuego, sino por una radiación intensa. Tenemos luces en el cielo fotografiadas. Además, los equipos de rescate, cuando estuvieron allí buscando los cuerpos, también denunciaron más de uno que habían luces en el cielo. Extrañas luces en el cielo. Incluso hay teorías más normalitas que hablan de que se intoxicaron con el humo de la estufa que tenían dentro de la tienda y que cuando salieron de allí, pues desorientados por el humo, se cayeron unos, otros se perdieron, en fin, como había un temporal. Hay incluso una teoría que habla de que hubo una tormenta eléctrica, pero no hay registros de esto. Entonces, lo interesante de toda esta movida es que tiene tantos ingredientes dispares que ninguna teoría acierta del todo, pero tiene ingredientes para hacer la teoría que a ti te dé la gana. ¿Que quieres Yeti? Tienes. OVNIs, tienes. ¿Que quieres movidas, no sé, paranormales? Tienes. Los 9 montañeros, los 9 cazadores que habían muerto unos años antes. Pues mira, 9 y 9, maravilloso. Entonces es maravilloso por eso. Hay una película que se llama El Paso del Diablo, o Devil's Pass, o no sé si se llega a llamar El Paso Dyatlov. Y es una película de estilo found footage, de estas que me gustan a mí tanto. Una película de cámara en mano, de metraje encontrado, de unos estudiantes que deciden ir a ver allí in situ qué pasó con este caso, con el caso Dyatlov, ¿no? Y lo graban todo, graban entrevistas con las personas de las ciudades más cercanas, se van hasta allí, reconocen los lugares donde encontraron los cadáveres, empiezan a hacer ahí investigaciones. Y digamos que les pasa lo que les pasó a estas personas. No os voy a contar más, pero es una película que yo la he visto más de una vez y en las últimas veces que la he visto me he encontrado con cosas que pasan al fondo. Mientras están grabando una entrevista, de fondo pasa algo que no me había fijado en su momento y que una vez vista tiene mucho sentido. Es una película, ya os digo, un poco rara de encontrar. No sé si estará en Prime o en sitios así, pero bueno. En internet. Lo que sí que sé es que está doblada y está doblada en condiciones. Eso quiere decir que tiene circuito comercial en España. Eso quiere decir que probablemente esté en alguna plataforma, ¿vale? Es una película, a mí me gusta mucho porque es de las que me gustan a mí, de ir cámaras, periodistas a investigar una cosa. El inicio es un poco lento, bueno, no es que sea lento, es que va de entrevistas y de cosas así, y después empiezan a pasar cosas una vez llegan al paso Dyatlov. Y tiene sorpresitas muy interesantes que explican todo esto a la vez. Todas estas teorías las juntan y las explican a la vez. Así que 2 por 1, casos y cosas y recomendaciones. Muchas gracias, espero que os haya interesado. Os invito a investigar más sobre el caso del paso Dyatlov y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gente.